Este es Gario Hanagami, uno de los, si no el más famoso mangaka con su obra Dragonlance. Él ha sido capaz de cautivar a millones de lectores, haciendo que la adaptación al anime también sea un éxito total. El problema es que él no es Gario Hanagami. Este es Shinobu Miyama, un asistente que es capaz de imitar el estilo de dibujo de un autor al pie de la letra, que aún así no es capaz de encontrar un foco principal por el cual crear una obra propia que se haga famosa. El problema es que él no es Shinobu Miyama. Resulta que Gario Hanagami es Shinobu Miyama, y Shinobu Miyama es Gario Hanagami. Gracias a las magias del mundo, después de que Hanagami intenta salvar a Miyama de un accidente fatal, estos al despertar del coma se ven en cuerpos distintos. Cuando Hanagami va con Miyama para buscar una manera de volver cada uno a sus propios cuerpos, Miyama, al ver la oportunidad de dejar de ser una cara más del montón, se rehúsa a ayudar, ya que ¿por qué serías un camaleón disfrazándote de gente cuando puedes ser el dragón que surca los cielos? Pero es por esa actitud que Hanagami no se quedará con los brazos cruzados. Él estaba dispuesto a cederle el manga a Miyama e incluso a ayudarlo. Pero al ver el poco valor que se da él mismo como artista, decide que él mismo empezará desde cero. Y no solo eso, sino que también superará a Miyama. Con esto es lo que empieza Dragón y Camaleón, del autor Ryu Ishiyama. Una lucha entre un dragón y un camaleón haciéndose pasar por un dragón, en el que se verán cosas muy exageradas y algunas veces fuera de tono, pero se nota que todo esto está hecho con corazón. Lo que me fascina es cómo representan esta disputa entre los dos individuos, uno siendo un veterano que tiene que volverse a encontrar, y a pesar de seguir siendo un genio, no lo muestran como el tipo que va a arrasar con toda la competición, ya que con los tiempos nuevos, nuevas caras aparecen, algunas de ellas siendo mejores por el puro talento nato. Pero el positivismo que desprende Hanagami es eso lo que me atrae a él como protagonista. Al contrario que Miyama. Este, por fin habiéndose convertido en alguien de valor a sus propios ojos, no quiere dejarlo de lado de ninguna manera. Y es por eso que destruirá toda la competición que se encuentre en su camino, ya que él no llega al punto solamente de copiar el estilo de Hanagami, sino también detalles tan mínimos como la manera en la que Hanagami agarra el pincel a la hora de hacer autógrafos. Algo tan pequeño que el mismo Hanagami no se dio cuenta de lo que hacía hasta que le dijeron. Miyama está en lo más alto y quiere mantenerse ahí a toda costa. Es este conflicto entre un veterano de la industria volviendo a empezar desde cero mientras que retiene toda su memoria, pero al mismo tiempo perdiendo todos sus recursos y reconocimiento, que en vez de repetir lo mismo que lo hizo famoso, intenta sacar algo nuevo, algo más fresco y original, para así separarse de su antiguo yo y al mismo tiempo superarlo. Contra alguien que, si bien ha estado dentro de la industria, nunca ha estado en un papel tan importante como este. Alguien que al principio no sabe cómo funcionan bien las cosas hasta que se da cuenta que lo único que tiene que hacer para quedarse lo más alto es copiar al pie de la letra lo que hay escrito y perfeccionarlo hasta el más mínimo detalle. Pero ahí es cuando ambos se dan cuenta de que hay una sombra detrás de ellos, diciéndoles que están haciendo algo mal. Eso no es lo que ellos quieren. Ambos quieren ser mejores que esto. Ahí es el momento en el que realmente ambos despiertan y empieza el verdadero combate. Veremos cómo Hanagami tendrá que pasar por varios obstáculos para conseguir subir su fama de nuevo, buscar una nueva editorial para publicar su obra, buscar nuevos asistentes que se ocupen de facetas específicas y al final de todo superar a los mejores de la industria otra vez. Es aquí que vemos cuán aficionado es Hanagami de su trabajo y se puede ver con lo bien que el autor ilustra esas escenas en las que los personajes se pierden en sus creaciones, como estoy seguro de que el mismo autor lo hace cuando crea esta obra. De ahí en más, otras cosas como la manera en la que muestran cómo funciona el mundo del manga, está dando algunos datos curiosos del cómo un mangaka consigue una publicación en una revista, o qué bolígrafo utilizan para cada ocasión. Además, se nota que Ishiyama tiene un tipo de mujer, y no podría estar más de acuerdo. Esta es Yukira, una estudiante de secundaria la cual le está yendo relativamente bien en la vida. Tiene amigas con las que salir, hace publicaciones en sus redes sociales y estas son gustadas por mucha gente. La vida no le podría ir mejor.
Si tan solo no fuera porque Toko Nishi existe. Ella es la estudiante modelo, la número 1 en su clase. Todos los ojos siempre van hacia ella. Incluso en vídeos en los que ella aparece únicamente de fondo, terminan generando muchas visitas y se vuelven viral al poco tiempo. Esto llena de celos a Yukira. Por culpa de Toko, Yukira perdió todo lo que tenía. Su madre, buscando la perfección en su hija, siempre se la pasa desmeritándola y despreciándola por no ser la número 1 en una escuela tan mediocre. Incluso si ella sube sus grados y mejora en todos los aspectos posibles, nunca es suficiente. Si no es la número 1 en todo lo que está haciendo, a su madre, ella no le importa. Un día, Yukira y su madre van a la escuela para que ella pueda ver a esta tan hablada estudiante número 1. Ella la ve y lo único que tiene que decir al verla es: desearía que ella fuese mi hija. Toko Nishi le quitó a Yukira lo único que quería en su vida. Y Yukira no se va a quedar contenta con eso. Si no fuera por ella, Yukira sería el centro de atención. Todos los chicos siempre hablarían de ella. Todas las chicas la invitarían a sus fiestas. Sería la número 1. Todo estaría bien si Toko Nishi desapareciese. Y es por eso que ella decide que conseguirá recuperar su trono de una manera u otra. Es complicado encontrar alguna debilidad con la que poder atacar a una persona tan perfecta, pero por gracia del destino se pudo encontrar esa debilidad. Y con eso Yukira por fin podrá recuperar lo que siempre fue suyo. Mientras Yukira estaba en la calle, se encontró con una imagen muy interesante. Era Toko, con un hombre bastante mayor. A ella se le veía abrazándole un brazo con una sonrisa de oreja a oreja. No se sabe muy bien quién es este hombre, pero al saber que Toko no tiene padre, se puede asumir que este hombre es un señor de favores. Yukira, sin pensarlo, aprovechó la oportunidad que se le presentó, la que podría ser la única, y fue así que consiguió atravesar sobre esa perfecta defensa que era Toko Nishi. Y al día siguiente... ¿Viste la foto ¿Viste de eso? Toko? No, ¿Quién ¿dónde salió subió eso? esa foto? ¿Sugar Daddy? Se ve Entonces, muy sí, mayor tiene para pareja. ella. Que Toko fuera así. Yukira por fin encontró una manera de recuperar su trono. O eso pensaba, ya que al entrar de nuevo a la clase, ella se dio cuenta de que en vez de ver a sus compañeros de clase ridiculizando a Toko, estos estaban más bien preocupados por ella. Lo que Yukira pensaba que iba a ser un espectáculo de burlas e insultos hacia Toko, resultó ser más bien un entorno reconfortante y amistoso hacia ella. Más incluso, cuando Toko revela entre risas que ese señor es nada más y nada menos que su padre. Más bien su padrastro, pero es una situación complicada. Cuestión es que estaban pasando tiempo juntos para conectar, nada más y nada menos. Y ahí, en ese momento, cuando Yukira por fin había conseguido encontrar una vulnerabilidad en la pared de hierro que era Toko Nishi, con unas pocas palabras, como si el destino se estuviera riendo de ella después de haberle dado tanta esperanza, todo se esfumó. Sus compañeros de clase, aliviados por eso, ahora buscan un culpable, ya que tuvo que haber sido alguien dentro de esta clase. Ellos fueron los únicos que recibieron esa foto al fin y al cabo. La persona que hizo eso debería revelarse y disculparse con ella. Toda la clase apoyaba esta noción. Y Yukira, con una cara de preocupación, se cuestiona
¿Cómo todo terminó así? ¿Por qué están actuando de esta manera? Hasta que Toko, en un momento de solidaridad, dice que no tienen que buscar por ningún culpable. No quiere que sus compañeros de clase se peleen entre ellos mismos, ya que, al final del día, Todo terminó bien para mí. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? Pi. Tengo hambre. esta historia es para ti, y para mí es la más feliz. Una niña en la tierra sin sonrisa. ¿Qué realidad es reflejada en esos ojos tan inocentes? Para ti, en 2016. Soy un extraterrestre del planeta Happy. Viajo para expandir el Happy por todo el universo, Pi. Me despedí de mi planeta natal, el planeta Happy. Y hoy, ¿qué hay en este planeta verde y azul, Pi? Pero intentaron atraparme. Y ni siquiera hay comida. Fue duro, Pi. Fue ahí cuando Shizuka me salvó, Pi. ¿Así que eres un alien? Gracias, Pi. Está delicioso, Pi. Shizuka le dio a un desconocido un poco de pan, Pi. ¿Cómo te llamas? Noinuk. ¿Ah? Noinuk. Así me llamo, Pi. Shizuka se ve confundida. Pero puedes llamarme como te guste, Pi. Entonces, Takopi. Según ella dice, al parecer se parecen a los pulpos. Tiene pinta de que Shizuka es un humano de categoría cuarto grado. Sabe mucho sobre los seres vivos y sus tipos de clases. Al ver a Shizuka, por alguna razón... ¡Sí! ¡Shizuka! Quisiera que me dejes mostrarte mi agradecimiento. Esta es una de mis herramientas, Happy. Las alitas voladoras. Si usas esto, puedes volar libremente por el cielo, Pi. De esta forma. Así, mira. ¿Qué te parece, Pi? Aquí tienes. Intenta hacerlo tú ahora, Shizuka, Pi. No me interesa. ¿Eh? Tengo que ir a comprar una alfombrilla. Adiós. Ese pan eran mis sobras del almuerzo, así que no te preocupes. Te daré más mañana. ¿Por qué, Pi? Pero es muy divertido, Pi. Porque, incluso si fuera a volar por los cielos, no cambiaría nada. Nos vemos mañana. Shizuka. Tal vez ya ha volado antes, Pi. Es verdad que hay un número grande de seres voladores en este planeta, así que los humanos seguramente vuelan junto a ellos y hacen entrenamiento de vuelo todas las tardes. Shizuka. ¿Esto también es parte de tu práctica, Pi? No lo es. Calla por un minuto. Son unas niñas de la escuela. Si te ven, te encerrarán. La escuela. Al parecer es el lugar al que Shizuka va todos los días, Pi. Y entonces hice justo lo que me dijiste, Marina. Le partí esa alfombrilla en pedazos. No puedo esperar a que sea mañana. Esta es la tercera esta semana, ¿verdad? Supongo que tiene que comprarse otra. ¿Crees que ella no tenga pensión? Nah. Shizuka. Parecen divertirse, Pi. ¿Conversarán sobre cómo jugarán más tarde, Pi? Puede comprarlas sin problema. Gracias a todo esto y una financiera. Tal vez. ¡Ah, cierto, Pi! Esta vez sí te pagaré por el favor. La Happy herramienta Happy de hoy es la Happy Cámara. A simple vista solo parece una cámara, Pi.
Si tomas una foto con ella, Pi, es impresa al instante. Pero, ¿un teléfono no sería mejor? Esto se ve pesado. También tiene una función especial. Ah, tengo que comprar una alfombrilla. La tienda cierra pronto. ¿La comprarás de nuevo? Sí, parece que lo perdí otra vez. Nos vemos mañana. Shizuka siempre está muy ocupada, pero Takopi no se rendirá. Definitivamente la hará feliz mañana. Tercer día. Cuarto día. Quinto día. Sexto día. La herramienta de hoy es genial, Pi. El lapicero que reproduce la voz de un conejo de... Espera, Takopi. Tengo que ir a casa. Nos vemos mañana. ¿Por? ¿Pasó algo, Pi? Tengo que darle comida a Chapi. ¿Chapi? ¿Quieres acompañarme? ¡Este es Chapi! ¡Es grande, Pi! Ya, está bien. ¡Shizuka! ¡Está riendo! Tuve que darle comida hoy. Oh, puedes entrar. Pi. Mamá se fue a trabajar. Dijo que estaría acompañando gente. Pi. ¿Qué es acompañar, Pi? Ir de compras con un cliente. Parece ajetreado, Pi. ¿Y dónde está tu papá, Pi? No tengo papá. ¿Las mujeres humanas pueden tener hijos por sí mismas? ¡Qué increíble, Pi! Chapi ha estado conmigo desde que era pequeña. Papá lo dejó conmigo. Lo quiero muchísimo. Pi. Estaré bien mientras Chapi esté aquí. Es todo lo que necesito. Si está aquí, puedo pasar por cualquier cosa. No importa cuánto duela. Fue ahí que Takopi sintió, por primera vez, celos. Apestas un poco. Hey, ¿en qué dirección está el planeta Happy? No se puede ver desde aquí, Pi. Está muy lejos, Pi. Planeta Happy tiene frutas Happy, Pi. Están muy ricas, Pi. Deberías venir y jugar algún día, Pi. No puedo ir. Sí puedes, Pi. Yo no creo en la magia. No es magia. Es la Happy herramienta. No puedo ir a ningún sitio. Ya sea Planeta Happy o donde mi papá está. Mi querido hijo, utiliza estas happy herramientas. Ve y esparce la felicidad en este vasto universo. Pero ve siempre con cuidado. Mamá, no puedo preocuparme por las reglas. No pude hacer que usara ninguna de las Happy herramientas. ¡Shizuka! La próxima vez seré quien te lleve al planeta Happy, Pi. Tenemos muchas Happy herramientas, Pi, y después... Ya te dije, no creo en Y nada. entonces haré que tengas una gran Happy sonrisa, Pi. Oh, pero por unas razones no puedo volver al planeta Happy por un tiempo, Pi. Así que no podemos ir ahora mismo, Pi. Pero un día, estoy seguro de que un día... Takopi, no hueles a nada. Pi? Bueno, me voy a casa. Pi. Shizuka. Nos vemos mañana. ¡Shizuka! ¿Ya llegaste? Estuve esperando, Pi. Tengo una Happy herramienta muy especial para hoy, Pi. Espera. Parece que tienes marcas en la cara, Pi. Oh, esa es la cosa que Chapi tenía en su cuello, ¿verdad, Pi?
Tuve una pelea con una amiga. ¡Oh! Así que las caras humanas cambian de color cuando se pelean, Pi. Yo también me pongo súper rojo cuando me avergüenzo, Pi. ¡Oh! En ese caso, tengo la happy herramienta para ti, Pi. Echa un vistazo, Pi. Es el lazo, arréglalo. Si unes el dedo índice con el de tu amiga con este listón, se amistarán de nuevo al instante, Pi. Ah, y además, es bastante resistente y puedes extenderlo todo lo que quieras, Pi. Funcionará aunque tu amiga esté lejos, Pi. Está bien. Quiero usarla. ¿En serio, Pi? Bien, vayamos con tu amiga para... Quiero tomarme tiempo e intentarlo por mí misma. ¿Puedes prestármelo? Porque cuando se usa una happy herramienta, un Happian tiene que estar viendo cómo es usada, sin ninguna excepción. Nunca debes dejar una herramienta en manos de un alien. Por favor. Taco-Pi. Pero es un favor para Shizuka, Pi. ¡Te lo presto, Pi! Ven a verme cuando quieras si tienes alguna duda, Pi. Espero que puedas reconciliarte con tu amiga, Pi. Sí. Adiós. No me preocupa mucho, ya que es Shizuka, pero... Creo que sí me preocupa un poco, Pi. Solo un ratito. Además, como el listón se estira hasta el infinito, no sería raro que se enrede, Pi. De ser así, ella sola tendría problemas para desenredarse. Necesitaría ayuda, así que... ¿Shizuka? ¿Shizuka? ¿Qué haces, Pi? No hay punto de atar el lazo a la madera, Pi. Te explicaré cómo usarlo, Pi. Está bien. Puedes bajar, Pi, ¿vale? Shizuka. 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 ¿Está muerta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se murió? Shizuka está muerta, con el listón alrededor de su cuello. Mi lazo, Pi, que sirve para reconciliar a las personas. Reglas. Jamás se debe confiar a una herramienta. Fue porque rompí esa regla. Perdóname. En casi todo el universo, la muerte es un igual para todos. No importa cuán ingeniosa sea la herramienta, es imposible revivir a un fallecido. Pero si te tomas una foto así, se reproduce al instante. Pero... ¿un teléfono no sería mejor? Pero, Shizuka, esta cámara tiene una función muy especial, Pi. Función de cámara de tiempo. Puede guardar una sola foto, Pi. Pero, si haces que la cámara se reproduzca, puedes volver al instante en que esa foto fue tomada. 7º día desde que llegué del planeta Happy. 3er planeta del sistema solar. La Tierra. Organismo inteligente. Humano. Palabra que usan para el acto de acabar con su propia vida. Parece que se llama suicidio. ¿Por qué existe un acto como este? ¿Por qué tuviste que suicidarte? No puedo entenderlo. Pero, como no lo sé, quiero preguntárselo, Pi. Conversaremos mucho para saber más de ti. Así pensaré contigo un futuro en el que tú no tengas que morir. Shizuka, mañana
Mañana, al fin, podré hacerte sonreír. Takopi, ¿qué pasó? Te congelaste mientras sostenías la cámara. Pi. Sí, cierto. La cámara, Pi. Aquí está la foto, Pi. Sí. ¿Takopi? Sí. No es nada, Pi. Ok. Bueno, me voy. ¡Pi! ¡Shizuka! Tengo que saber más sobre Shizuka, Pi. Comenzaré por el lugar al que Shizuka va todos los días. Si no recuerdo mal, su nombre es... Desde mañana yo... Quiero que me lleves a la escuela contigo, Pi. Bueno, y aquí termina el vídeo, espero que os haya gustado. Se suponía que iba a ser más largo de lo que es, y eso ya es mucho decir, porque le iba a añadir 2 mangas más, pero por algunas cosas que ocurrieron, como la salida del anime de Takopi, no quise sacar el vídeo lo antes posible, y ya sacaré una parte 2 con los otros mangas y incluiré alguno que otro. Quiero darle gracias a Cinder Dried VA por estar ahí desde el principio ayudándome y colocarle las voces a muchos de los personajes. Aquí pondré las voces que ella hizo y el link a su cuenta en la descripción. Igual con Pink Rotten, que me ayudó con la madre de Takopi y una de las niñas que estaban haciéndole bullying. Y con Sonia VA, que también me ayudó con una de las voces, la voz de Marina, que es de Takopi también. Y sobre todo también a la persona que le puso el corazón completamente a la parte de Takopi, a Diana Speed, que hizo un trabajo impresionante haciendo de Takopi. O sea, no puedo escuchar o ver a Takopi ahora sin escuchar la voz de ella. Hizo un trabajo espectacular. Aquí también pondré toda la música que usé durante el vídeo. Y muchísimas gracias a toda la gente que me ayudó también viendo cuando les estaba mostrando las partes del vídeo y dándome feedback y cosas de este estilo. Este vídeo lo podría haber sacado hace muchísimo tiempo, pero quiero ver si ayuda. Quiero ver si esto me ayuda un poco en cuanto a mí. Esto es para mí. No creo que mucha gente lo vaya a ver, pero esto es para mí. Y si mucha gente lo ve y se ha quedado hasta aquí, oye, muchísimas gracias. Por favor, decidme qué os pareció. Decidme qué os parecen los mangas si ya los habéis leído. Decidme qué os parece después de haberlos ido a leer por mí. Decídmelo en los comentarios. Me gustaría hablar sobre ellos. Y no mucho más. Espero tener otro vídeo. Trabajar en otro vídeo antes, más temprano que tarde. No promesas, porque han sido 7 años, casi 8, desde la última vez que saqué un vídeo así trabajado. Pero muchas gracias por estar aquí. Lo agradezco muchísimo.